Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque político global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Bien, estamos de regreso en Enfoque Político Global. Ahora sí, con la compañía de mi compañero Adolfo Carrizo. Hola, Adolfo. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Con esto quiero ya redondear, cerrar el tema, porque acá mi compañero va a hacer una presentación muy importante que tiene que ver con un reflejo de aquella jornada de 1810 y cómo llegamos a estos días con todo lo que allí se había discutido y con el estado de situación que tenían las Provincias Unidas. Adelante, Adolfo. Bueno, gracias, Luis. Lo que vamos a ver ahora es un video que se preparó para la ocasión, donde se ha dividido en 3 bloques para que se entienda. El primer bloque habla de que en estos últimos 216 años desde la Revolución, Argentina ha exportado principalmente materias primas con poco o nulo grado de industrialización. Eso, en un segundo bloque vemos datos duros de economía del economista Gustavo Regía, en el cual se muestra el deterioro de la industria nacional. Hoy está parado más del 50% de la capacidad operativa del país, y donde muestra también la importancia de lo que ha sido la industria para el desarrollo de este país y la importancia para las naciones. Por último, mostramos un caso de ejemplo que fue Libia. Hablamos de un proyecto de Muammar Gaddafi, un personaje polémico, pero realmente muestra lo que fue buscar soberanía para lo que fue un país y para una región. Entonces, los invito a que veamos ahora este video y si queda un poco de tiempo podemos analizar. 1810. Un pueblo decide romper sus cadenas coloniales. 2026. Las cadenas cambiaron de forma, pero siguen ahí. Hoy es el aniversario de la Revolución de Mayo y vamos a hacer una pregunta incómoda. ¿Somos realmente independientes o simplemente cambiamos de manos? Bienvenidos a este informe especial del 25 de mayo que hemos denominado La emancipación inconclusa de 1810 a la Argentina primarizada. Desde el día en que Argentina declaró su voluntad de ser libre, su economía arrastró una deuda con la industria. 216 años de historia económica comprueban que el campo fue nuestro motor, pero nunca nuestro destino industrial. Repasemos el patrón que se repite siglo tras siglo. De 1810 a 1860, la era del cuero y el cebo. En las primeras 5 décadas de vida independiente, Argentina exportaba lo que la pampa ofrecía sin procesamiento, cuero vacuno y cebo. El 60% de nuestras exportaciones hasta 1850 era cuero sin transformar. Se extraía, se secaba, se embarcaba, más de 1 millón de unidades anuales, sin industria del calzado, sin derivados químicos, sin valor agregado. El modelo era simple: vender lo que la naturaleza otorgaba sin alterar su esencia primaria. De 1860 a 1930, los frigoríficos y el granero del mundo. Con el frío industrial llegaron los frigoríficos. Argentina se convirtió en potencia exportadora de carne. Pero hay un dato que la historia escolar omite. El 95% de esos frigoríficos eran de capital extranjero, británico y norteamericano. Las ganancias se repatriaban, las decisiones tecnológicas y comerciales se tomaban en Londres y Chicago, no en Buenos Aires. La llamada industrialización era mínima: conservar la carne para exportarla a la clase obrera británica. En paralelo, la pampa se convirtió en el granero del mundo: trigo, maíz, lino, pero siempre sin procesar. La harina era una fracción mínima. Los granos partían sueltos, sucios, sin industria. De 1930 a 1976, los intentos de industrialización. La crisis 2000 al 2026, récord de exportaciones, mismo patrón colonial. Hoy Argentina exporta más de 115 millones de toneladas de alimentos al año, récord histórico, pero el 70% son commodities sin valor agregado: poroto de soja, granos de maíz, trigo sin moler. Importamos agroquímicos, no desarrollamos. El industricidio argentino, datos duros del economista Gustavo Regía. En el bloque A vimos el patrón histórico.
Ahora miremos el presente, los números que el gobierno no quiere que veamos. Regía sistematizó con brutal claridad, usando fuentes del INDEC, CIPA y el Banco Central de la República Argentina, todos datos oficiales. El número que condena el modelo. En febrero de 2026, la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina llegó al 54,6%, dato oficial del INDEC del 17 de abril de 2026. Eso significa que casi la mitad de las máquinas del país están paradas, no por falta de trabajadores, no por falta de recursos, por falta de política industrial, por un modelo que elige la extracción sobre la producción. Los sectores en colapso. El informe del INDEC desagrega el dato por sectores y la lectura sectorial es más elocuente que el promedio. Metalmecánica 33,9%, automotriz 38,9%, textiles 39,9%, caucho y plásticos 38,7%. Son los sectores de mayor valor agregado, mayor empleo calificado, mayor densidad tecnológica, y son exactamente los que más caen. ¿Qué sectores resisten? Los ligados a commodities básicos, refinación de petróleo 88,9%, los que no necesitan política industrial para crecer, los que solo extraen. El industricidio en números. Entre noviembre de 2023 y fines de 2025, Argentina destruyó 79.662 puestos industriales registrados. Cerraron 2.436 empresas manufactureras. Algunas proyecciones del Observatorio de Industriales Pymes elevan esa cifra a casi 3.000 establecimientos. En los primeros meses de 2026, el sector industrial concentró el 97% de todos los despidos formales del país. El peso de la industria en la economía cayó del 16,5% al 13,7% del PBI, la segunda peor caída industrial del planeta en una muestra de 80 países. El desguace de la ciencia y la tecnología. Pero el daño más profundo es el que no se ve en los titulares de hoy, es el que se pagará en las próximas décadas. El gobierno recortó masivamente las instituciones que construyen el futuro productivo del país, CONICET, INTA, INTI. La inversión pública en ciencia y técnica llegó al 0,14% del PBI en 2026, la mitad de lo que era hace apenas 3 años. El modelo que nos condena. El régimen de incentivos para grandes inversiones acumula 94.600 millones de dólares en proyectos declarados, pero todos en energía, minería y agroindustria. Tercer bloque, el gran río artificial de Libia. Soberanía hídrica, traición geopolítica y la lección para el sur global. Ahora salimos de Argentina para viajar al corazón del desierto más grande del mundo, porque lo que ocurrió en Libia no es solo historia africana, es una lección geopolítica que el sur global no puede ignorar. Es la historia de un sueño de soberanía y de los que decidieron destruirlo. Libia, 1953, un descubrimiento extraordinario. En 1953, perforadores en busca de petróleo en el sur libio encontraron algo que no esperaban: gigantescos depósitos de agua dulce atrapados bajo la roca a cientos de metros de profundidad. Agua fósil, acumulada hace 38.000 años cuando el Sahara era una sabana verde y húmeda, con ríos y lagos. El sistema de acuíferos de arenisca de Nubia, la mayor reserva de agua subterránea fósil del planeta, compartida geopolíticamente entre Libia, Egipto, Chad y Sudán. Para un país casi sin ríos y con lluvias mínimas, el hallazgo era providencial, pero había un problema geográfico. El agua estaba bajo un desierto remoto, mientras que la población vivía a más de 1.000 kilómetros sobre la franja costera del Mediterráneo. 1983-1996, la mayor obra hidráulica de la historia humana. Gaddafi la llamó la octava maravilla del mundo, y no era exageración. El gran río artificial de Libia es técnicamente la mayor red de transporte de agua de la historia humana. Escuchen las cifras: más de 3.500 kilómetros de tuberías subterráneas de hormigón armado con 4 metros de diámetro. Cada segmento pesa 80 toneladas, más de 1.300 pozos perforados a más de 500 metros de profundidad en pleno desierto del Sahara. El agua fluye principalmente por gravedad, tardando 9 días en llegar desde el sur hasta las ciudades costeras. El agua llegó a Bengasi en 1991, a Trípoli, la capital, en 1996. El impacto fue inmediato. Grifos secos volvieron a funcionar, campos afectados por la salinidad costera comenzaron a regarse con agua dulce y 135.000 hectáreas de tierras fértiles se pusieron bajo producción. El 70% del agua potable del país vino de este sistema. Costo total, más de 37.000 millones de dólares, construido durante más de 2 décadas. La clave que Occidente no podía tolerar:
Aquí está el dato que lo cambia todo. Libia financió este proyecto 100% con sus propios recursos, sin préstamos del Banco Mundial, sin deuda con el Fondo Monetario Internacional, con las regalías del petróleo y un gravamen nacional sobre el tabaco y los combustibles. Ningún banco extranjero cobró intereses, ningún organismo internacional impuso condiciones. Un país en vías de desarrollo había ejecutado la mayor obra hidráulica de la historia sin pedirle permiso a nadie y había alcanzado autosuficiencia alimentaria en granos, lácteos y carne, anulando la efectividad de los bloqueos económicos que Occidente utilizaba como arma de presión política. Ese mal precedente resultó intolerable para la arquitectura financiera de Occidente, profundamente dependiente de la deuda del tercer mundo. El dinar de oro, el plan que selló su destino. Pero Gaddafi tenía un plan aún más ambicioso. Quería extender el suministro del acuífero de Nubia hacia los países vecinos del Sahel, no pagando en dólares, sino en una moneda africana unificada respaldada en oro. El dinar de oro libio, un sistema que amenazaba directamente la hegemonía del franco francés, la moneda colonial francesa en África, y el control del petrodólar en la región. Los correos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano lo confirman. El documento que envió el 2 de abril del 2011 el asesor Sidney Blumenthal a Hillary Clinton dice textualmente que Gaddafi poseía 143 toneladas de oro destinadas a financiar una moneda panafricana. El mismo memorando enumera los 5 objetivos del presidente francés Nicolas Sarkozy para intervenir militarmente. El primero, obtener una mayor parte del petróleo de Libia. La traición de Sarkozy. El propio Sarkozy había recibido millones de euros de Gaddafi para financiar su campaña presidencial de 2007. Creyó comprar con dinero inmunidad geopolítica. Pero cuando sus proyectos soberanos amenazaron los intereses de Francia y del dólar, Sarkozy mandó los primeros cazas franceses a bombardearlo. En septiembre de 2025, el Tribunal Correccional de París condenó a Sarkozy a 5 años de prisión efectiva por ese delito y ahora, en mayo de 2026, la Fiscalía en segunda instancia solicitó 7 años. El juicio de apelación está pendiente. La justicia llegó, pero llegó. 22 de julio de 2011, el bombardeo quirúrgico. El 22 de julio de 2011, casas de combate de la OTAN ejecutaron un bombardeo masivo de precisión contra la fábrica de tuberías del Gran Río Artificial en el Brega. La justificación oficial fue que las instalaciones eran utilizadas como depósito militar. Las imágenes satelitales de la propia OTAN mostraron que los vehículos militares estaban fuera de las naves industriales. El bombardeo destruyó la maquinaria crítica necesaria para reparar y reponer los tramos dañados del acueducto. La única instalación en el país capaz de fabricar los cilindros de hormigón de 4 metros de diámetro. No fue daño colateral, fue quirúrgico, fue deliberado, fue estratégico. Las consecuencias. En las semanas siguientes, el suministro de agua para más de 4 millones de civiles se redujo o se cortó por completo. UNICEF alertó de una catástrofe humanitaria inmediata por la falta de agua corriente. Hoy, la red sigue operando pero al 30% de su capacidad original. Los ambiciosos planes de irrigación agrícola fueron abandonados. Libia volvió a depender de importaciones masivas de alimentos y de plantas de desalinización que sufren constantes apagones. ¿Por qué destruir una obra de agua? La pregunta es simple, la respuesta brutal. Porque el Gran Río Artificial no era solo ingeniería, era soberanía, era el espejo en que el resto de África podía mirarse y preguntarse, ¿y nosotros por qué no podemos hacer lo mismo? Era la demostración viviente de que un país del sur global podía industrializar sus recursos naturales, garantizar agua y alimentos a su población y hacerlo sin pedirle permiso, ni plata, ni condiciones a ningún banco o potencia extranjera. Y eso, para los centros de poder global, era intolerable. Destruir la fábrica de tuberías fue destruir la capacidad de autogestión de Libia, fue asegurarse de que el ejemplo no se repitiera. El resumen de estos 3 bloques es un mensaje geopolítico claro. Cuando un país del sur comienza a ser dueño de sus recursos, los poderes globales intervienen. La pregunta es, ¿cuándo Argentina decidirá recordar esa lección? Hoy conmemoramos un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810, una fecha que en las escuelas nos enseñan a recordar entre escarapelas, paraguas y un cabildo abierto. Pero la Revolución de Mayo no fue un acto protocolar, fue un acto de desobediencia geopolítica. Fue el grito de un pueblo que decidió romper los lazos de dependencia con el poder central de la época para empezar a diseñar su propio destino.
Sin embargo, cuando miramos los datos económicos actuales que acabamos de exponer, la pregunta nos golpea de frente. ¿Somos realmente un país independiente o simplemente hemos cambiado de jefes y de mecanismo de subordinación? Hagamos memoria histórica. Desde 1810 y a lo largo de estos 216 años, Argentina siempre ha mantenido la misma línea: producir materias primas, vaciar el suelo y depender de las manufacturas y la tecnología que se diseñan en los centros de poder mundial. Hoy, bajo la gestión de Javier Milei, los indicadores económicos que analizamos muestran un proceso acelerado de desindustrialización. Se nos vuelve a proponer el viejo modelo agroexportador y extractivista como si fuera el futuro, cuando en realidad es un regreso al siglo XIX. Qué contraste tan grande cuando miramos a otras naciones. Países como Noruega, que entendieron que los recursos naturales debían ser administrados por el Estado a través de un fondo soberano para garantizar el desarrollo tecnológico y el bienestar de su población. O la propia Libia, que más allá de los juicios históricos, ejecutó proyectos emancipadores de soberanía hídrica y agrícola como el Gran Río Artificial, buscando romper explícitamente la dependencia financiera de los organismos internacionales y el control de las potencias. Estos países entendieron que la verdadera soberanía se defiende industrializando el territorio y reteniendo el valor estratégico de sus recursos. Por eso resulta doloroso y vergonzoso ver el presente. Si hoy Belgrano o Mariano Moreno y aquellos próceres que entregaron su vida y su salud por una Argentina libre se levantaran y vieran este panorama, se estarían revolcando en sus tumbas de pura bronca. Se indignarían al ver que aquellos recursos estratégicos que deberían financiar nuestras escuelas, nuestras industrias y nuestra ciencia están siendo entregados al mejor postor bajo la falsa premisa de la libertad de mercado. Es una hipocresía intolerable que la dirigencia política actual hable de patria, que se llene la boca invocando la causa de nuestras Islas Malvinas, mientras entrega las llaves de nuestra soberanía financiera a los centros de poder global, firmando la dependencia del mañana. Un país que no controla su energía, que no defiende su industria y que rifa sus bienes comunes, no tiene futuro, solo tiene un destino de colonia económica. La verdadera libertad no es la libertad de los mercados para saquearnos. La verdadera libertad es la que soñaron en 1810, un pueblo dueño de su tierra, de su trabajo y de su soberanía. Que este 25 de mayo no sea solo para recordar el pasado, sino para exigir el derecho a tener un futuro digno. ¡Viva la patria! Para cerrar, es simplemente de que soberanía implica muchas cosas. En este 25 de mayo la idea es no solo recordar el pasado, sino pedir, buscar que nuestro futuro sea mucho mejor y hagamos honor a nuestros héroes patrios. Muchas gracias. Bien, estamos llegando al final de este programa. Un programa que termina con una reflexión muy importante. Podemos decir y gritar a viva voz, viva la patria, pero más que eso también lo veamos en los hechos, lo veamos en nuestra conciencia cívica y sobre todo al momento de elegir quiénes realmente van a hacer que nuestra patria viva para siempre. Buenas tardes, que pasen un buen Día de la Patria. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.